Bueno, luego, en términos jurídicos, yo creo que además ha pasado una cosa absolutamente significativa. Y es que ha existido una quiebra del sistema del control audiovisual. Es decir, y aquí hay un órgano regulador y que debe velar por la aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y yo me permito recordar el artículo 4, el referido a la dignidad humana, y dice en su apartado 3, la comunicación audiovisual respetará el honor, la intimidad, la propia imagen de las personas y garantizará los derechos de rectificación y réplica. Pues bueno, lo que tenemos es que por el momento, a nuestro entender, ha habido 323 programas donde se han vulnerado estos derechos y solo por negocio. Y además ahora el nuevo Consejo de Administración ha evitado cualquier tipo de réplica que ya se había evitado porque se le había prohibido participar. Es decir, se ha conculcado absolutamente la ley audiovisual y aquí nadie ha hecho nada. Quizá también ese apoyo político, ese movimiento político, pues tendrá algo que ver porque no hemos visto ni una sanción respecto a ello. Y no respecto a esto, sino que es que la fábrica de la tele, como bien se ha publicado, acumula sentencias por el derecho al honor una detrás de otra. E incluso yo creo que un día debemos hablar de la sentencia que se dictó en el asunto de Andrés Fernández, donde hubo una retirada o una conformidad o un perdón, pero se dictó una sentencia que pone en evidencia todo lo que ha venido haciendo la fábrica de la tele. Y si esto se permite y se permite generar, y los anunciantes, sobre todo, entran en este juego y participan en este juego, ellos sabrán. Hay una cosa que había antes de haber utilizado la palabra réplica, porque quien utilizó en su momento que ellos ya habían hablado durante muchos años anteriormente. Bueno, pues en uno de los primeros programas, creo que fue el primero, llamó Rocío Flores directamente a la dirección, que estaba en ese momento dirigiendo el programa, directamente le dijo que quería entrar para contar. Y no la dejaron. No, no solamente no la dejaron, sino que además manifestaron que había entrado muy nerviosa, que no sería bueno para ella. Y yo os puedo decir desde aquí que esa fue la primera mentira de ese documental. Simplemente no quisieron que se oyera a Rocío Flores. No lo quisieron, porque ese primer día se les hubiera caído el programa. Y será Rocío Flores quien algún día cuente la conversación que tuvo y lo que quería hacer. Y ese día se les hubiera caído el programa. Por eso no la dejaron entrar. Ahí de lo que decías, Iván, de ese comportamiento que estamos viendo en determinados medios de comunicación y que hacía referencia a la ley. Nosotros hacemos alusión a esos programas en los que saluda a David, pero dentro de esa tipología de programas que se denominan de entretenimiento, no solo se ha hablado de David. Recuerdo, por ejemplo, que se ha hablado de Ortega Cano, al cual se le iba detrás con las cámaras constantemente. Se hablaba de otras personas a las que también se aludían esos términos. Nosotros hemos visto lo relativo a David, pero también había otros comportamientos respecto de otras personas públicas. De todos ellos, porque aquí al final era Rocío Carrasco frente al mundo. Es decir, solamente había una persona buena, que era Rocío Carrasco, y todo lo demás era malo. Desde Ortega Cano, la familia de José Ortega Cano, Mari Carmen, Conchi, Aniceto, el cuñado, solamente eran buenos con la gente que Rocío Carrasco no había tenido relación nunca. Es decir, con 3 primos de Chipiona, que los ha visto menos que mis primos de Francia y yo. Es decir, esa fue la realidad. Ana María Aldón, José Ortega Cano y todo el que aparecía. Raquel Mosquera era el ser más perverso del mundo. Intenta, ¿no?, cambiar, es decir, que al final era uno bueno frente al mundo. Solamente, bueno, sí, había una buena. El único bueno era, que a mí es de lo que más me gustó de la serie, del cuento chino, fue a Fidel Albiac. A mí el día que apareció como un personaje de Delibes, en un barrio pequeñito de Salamanca, entre tinieblas, como que no había roto un plato. Y yo decía, quien no lo conozca, a lo mejor se cree esta historia. Yo ese día dije, esto sí que es hacer cine. Es decir, el cine que se hace en España es una tontería al lado de esto. Entonces,
Por eso yo, a partir de ese momento, utilicé en muchos artículos la sombra larga del ciprés, sobre todo porque la admiración que le tengo de Delibes. Entonces, eso es el único bueno, el ser de luz. Bueno, yo ahí, y cuando se analice, y seguro que David decide hacer algo cuando le dejen, quizá si se pusiera de manifiesto las actuaciones públicas que han sido reprochadas a Fidel y se comparan que se han puesto en boca de otros en el documental, se entenderán muchas cosas. Pero bueno, esto le corresponderá a David. Pero yo, retomando lo que decía David, creo que aquí no nos podemos olvidar. Es que se ha hecho daño, y se ha hecho daño intencionadamente. Y no solamente a David. Es decir, tenemos a José Ortega Cano, al que se le ha machacado, que finalmente ha terminado en una ruptura matrimonial. Además, han utilizado a su exmujer para hacerle también generar dinero. Propiciaron un ingreso hospitalario a Raquel Mosquera. Pusieron en una situación más que complicada a Gloria Camila. Antonio David Flores, ni hablemos, que fue primero despedido y vetado. Se le ha privado el derecho a réplica y se le hizo un pensamiento único, se le marcó. Y David, por ahora, el procedimiento judicial laboral, como todos conocemos, está en el Supremo, está ganado, y además el recurso solamente se ha formulado respecto a la indemnización, no respecto El a la aumento, ¿no?, de la sanción. indemnización, ¿no? Lo contamos porque yo creo que es interesante. En el juzgado de lo social hay una condena al medio con una cantidad de dinero y el Tribunal Superior de Justicia dice: el juzgado de lo social lleva razón, pero se confunde la cantidad y sube la cantidad. Lo que ellos recurren es el incremento de la cantidad, ¿no? Efectivamente, Es decir, el objeto de ese recurso es eso. Luego está Rocío Flores, donde sin haber hecho nada, absolutamente nada, se la ha destrozado, se le han echado las redes contra ella, se le ha vetado. Es decir, esta mujer ha tenido castigo, los daños colaterales de su hermano. Es decir, ha sido un programa para hacer daño a la gente. Y además dentro de la falsedad o la utilización mediática de ello. Y el día que hablen todos estos personajes, por eso no los dejan hablar, y que pongan encima de la mesa todas las cuestiones, que gracias a Dios lo están haciendo en los tribunales y lo harán en los tribunales, todo cambiará mucho, pero se habría acabado el negocio. Ellos juegan con la prisa de la televisión. Es decir, la velocidad de la televisión no es comparable a la velocidad de la justicia.